Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer unos ejercicios de gases, química tercero de la ESO. Vamos a utilizar para ello estas dos fórmulas, que son las fórmulas de la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Y bueno, con estas dos fórmulas podemos hacer prácticamente todos los ejercicios, ¿no? Acordaos que normalmente la temperatura se pasa a grados Kelvin, ¿vale? Sería grados centígrados más 273. Estos serían los grados Kelvin. Importante. Y con esto, bueno, pues podemos hacer todos los ejercicios, ¿vale? Por lo menos estos. Vamos a ver qué nos dice el primero. Nos dice que 20 litros de aire, este es el volumen inicial, 20 litros de aire, ¿vale? Se colocan dentro de un recipiente a una presión de una atmósfera, ¿vale? La presión sería de una atmósfera. Bien. Y se presiona el gas hasta alcanzar 2 atmósferas. Dos atmósferas. Aquí tenemos la presión final. Bien. ¿Cuál será el volumen final de la masa de aire si la temperatura se mantiene constante? Bueno, pues la temperatura se va a mantener constante y el volumen final es lo que nos está preguntando. Si os dais cuenta, podemos utilizar esta fórmula. ¿Vale? Pues la hacemos. Presión inicial 1 por volumen inicial, que eran 20, es igual a ¿qué? A la presión final, que es 2, por el volumen final, que es x litros. Bueno, pues x litros, esto está multiplicando, pasa dividiendo. Esto lo vamos a pasar aquí, dividiendo. Va a ser 1 por 20 entre 2. 1 por 20 entre 2 son 20 entre 2, que son 10. ¿10 qué? 10 litros, ¿vale? Ese será el volumen final. 10 litros. Bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que este cambia un poquillo. Nos dice si cierta masa de gas a presión constante, la presión es constante, vamos a ponerlo aquí, constante, llena un recipiente de 20 litros de capacidad, este será el volumen inicial, 20 litros, a la temperatura de 124 grados. Vale, temperatura inicial será 124 grados, que podemos pasar, si queréis, ya a Kelvin, que sería más 273, que lo vamos a... tengo por aquí la calculadora, son, vamos a ver, 124 más 273, no haría falta calculadora, pero 397 grados Kelvin, vale. Temperatura final, perdón, inicial. ¿Qué temperatura alcanzará? Esto no lo sabemos. A la misma cantidad de gas, a una presión constante, la presión no varía si el volumen aumenta a 30 litros. Bueno, pues el volumen son 30 litros. El volumen final son 30 litros. Y como habíamos visto en la fórmula anterior, que la tenemos aquí, volumen inicial entre temperatura inicial es igual a volumen final entre temperatura final. Esto, que lo vamos a copiar aquí para no equivocarnos. Y sabemos que el volumen inicial son 20, la temperatura inicial son 397 grados Kelvin, el volumen final son 30 litros y la temperatura final pues no la sabemos. Entonces, nada, despejamos. Y como tenemos que despejar esto, si os dais cuenta, lo podemos hacer incluso con la primera fórmula. Nos dice que el volumen, multiplicando en cruz, ¿vale? Volumen inicial por temperatura final es igual a volumen final por temperatura inicial. O lo que es lo mismo, 20x es igual a 30 por 397. Vale, y esto nos va a dar que x es igual a la multiplicación esta, 397, entre 20. Y esto nos da, pues lo vamos a hacer, porque ni idea, lo vamos a hacer. 30 por 397 es igual a esto entre 20. Y esto nos da 597,5. 597,5 grados Kelvin, ¿vale? Esta sería la respuesta a este ejercicio. Vale, vamos a hacer el último, que varía un poquillo porque si ves con las atmósferas, y nos dice que en un recipiente de acero de 20 litros, este es el volumen inicial, son 20 litros, introducimos un gas que a la temperatura de 18 grados
temperatura inicial es 18 grados. Vale, ejerce una presión de 1,3 atmósferas. ¿Qué presión ejercería a los 60 grados? Temperatura final, y nos pregunta una presión, ¿vale? Sabemos que el volumen es 20, muy bien, muy bonito. La temperatura inicial es 18, la presión inicial es 1,3, la temperatura final es 60 y la presión final no la sabemos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a utilizar esta formulilla de aquí con las presiones, ¿vale? Quiere decir que la presión inicial entre la temperatura inicial tiene que ser igual a la presión final entre la temperatura final, ¿vale? Utilizamos esa misma fórmula. Y como sabemos, quiere decir que el volumen aquí nos da un poco lo mismo, ¿vale? En este caso no va, no es lo que nos preguntan y por lo tanto es un dato pues que no es importante, ¿no? La presión inicial es 1,3 entre la temperatura inicial, que es 18, pero lo vamos a pasar a grados Kelvin, ya que estamos. Y como lo queremos pasar a 10, vamos a ponerlo, son 18 más 273, esto nos va a dar 291. Vamos a ponerlo 291 grados Kelvin, ¿vale? Que es lo mismo que esto de aquí. Lo vamos a poner aquí, ¿vale? 291 grados Kelvin. Y vamos a hacer la segunda temperatura, ya que estamos, que será 60 más 273, que es 333. 333 grados Kelvin, ¿vale? Importante. Bien, una vez que tenemos esto, nos dice que la temperatura inicial la tenemos, la presión final es lo que nos preguntan y la temperatura final si la tenemos, que es 333 grados Kelvin, ¿vale? Entonces nada, despejamos y esto nos va a quedar como que 1,3 por 333 es igual a 291x. Esto de aquí, que está multiplicando el x, va a pasar dividiendo y nos va a quedar 1,3 por 333 entre 291. Y esto nos va a dar 1,3 por 333 entre 291. Y esto nos va a dar 1,48. 1,48 que atmósferas de presión, ¿vale? Con esto terminamos los ejercicios. Cualquier duda, cualquier comentario lo podéis hacer. Gracias.